Hola, si estás viendo este video por primera vez, quiero darte la bienvenida a este espacio de nuestro Core Group. Nosotros somos un grupo de creyentes que se están preparando y están planeando la iniciación de una nueva iglesia en la ciudad de Bogotá. Este espacio ha sido diseñado para que podamos cantar y adorar a Dios juntos y también para que podamos escuchar su palabra predicada. Ahora, antes de que podamos cantar juntos, quiero que tengamos presente algo. Nuestra adoración es una respuesta a una invitación. A través de su palabra, el Señor nos invita a adorarle. Así que como llamado a la adoración, quiero que junto conmigo leas el Salmo 66 desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y dice la palabra de Dios: Aclamen con júbilo a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten la gloria de su nombre, hagan gloriosa su alabanza. Digan a Dios cuán portentosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder, tus enemigos fingirán que te obedecen. Toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti, cantará alabanzas a tu nombre. Como respuesta a este llamado a la adoración que nos hace Dios a través de su palabra, yo quiero invitarlos a que cantemos juntos: Él ha sido fiel. Día a día, tú has sido fiel, no has cambiado y no cambiarás. Maravillado estoy con tu amor, porque me amaste siendo un pecador. Cuando recuerdo mi vida sin ti, sin esperanza, en sombras viví, mas hoy reboso en gracia y perdón, porque adoptaste a un vil pecador. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy, te alabaré. Cuando en prueba te exaltaré, y cuando duela en ti confiaré, porque conozco tu inmensa bondad y sé que nunca me abandonarás. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy, te alabaré. Toda mi vida la pongo a tus pies, haz lo que quieras con ella, mi rey. Hasta que vuelvas con fe cantaré, día a día tú has sido fiel, día a día tú has sido fiel. Te alabaré, te glorificaré, porque agradezco
agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy. Te alabaré, te alabaré. Bueno, tenemos un Dios que es realmente fiel. Él es fiel y merece toda nuestra adoración por ello. Ahora quiero leerles un pasaje que está en el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 11, y dice: Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay salvación. ¿Saben algo? Fuera de nuestro Dios no hay salvación. Fuera de Cristo nosotros no podemos ser salvos. Él es nuestro soberano Salvador. Así que, en pro de esa verdad, yo quiero invitarlos a que cantemos juntos esta canción que se titula Soberano Salvador. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. Mi corazón confía en ti, mi guardador. Tu gracia es sin condición, eres fiel. Ni la vida, la muerte podrá separarme de ti, Señor. Alto precio pagaste, mi alma compraste para ti. Soberano, mi Salvador, solo en Él yo confiaré. Poderoso, mi Redentor.
separarme de ti. Señor, alto precio pagaste, mi alma compraste. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro tiempo de oración. Y en este tiempo de oración, la idea es que podamos adorar a Dios, en primer lugar, por lo que Él es. En segundo lugar, quiero invitarlos a que oremos también por nuestra plantación, por nuestro core group. Y finalmente, que oremos por la enseñanza del día de hoy. Así que hablemos con el Señor. Padre, Rey de Gloria, a través de esta oración, nosotros queremos resaltar dos atributos de los cuales hemos cantado en esta mañana. Queremos adorarte porque no hay nadie como tú. No hay un Dios tan fiel como tú. Cuando vamos al Antiguo Testamento, cuando leemos los primeros 5 libros de la Biblia, nos podemos dar cuenta de cuán fiel eres tú y de cuán infieles podemos llegar a ser los seres humanos. Sin embargo, tú eres un Dios fiel que siempre se ha mantenido fiel a sus promesas, siempre se ha mantenido fiel a su palabra, siempre se ha mantenido fiel a su pacto. Y hoy, Señor, nosotros queremos adorarte y exaltarte por eso. Tú eres un Dios fiel. Eres un Dios soberano, como lo cantábamos hace un instante. No hay nadie que pueda decirte lo que debes hacer. Tú eres quien estipula y quien decreta todo cuanto sucede. Nada se escapa de tu control, y mucho menos nuestra salvación. Tú eres nuestro soberano Salvador, quien envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y a salvarnos, y no hay nadie como tú. A ti te adoramos y a ti te damos las gracias en este tiempo por llamarnos a adorarte y darnos el privilegio de responder en la adoración. Queremos orar, Señor, por nuestro core group de plantación. Señor, guíanos, oriéntanos, muéstranos en qué localidad de nuestra ciudad debemos plantar, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones sabias en lo que vamos a hacer. Y sobre todo en este tiempo de preparación, ayúdanos a trabajar en nosotros mismos, a centrar nuestras vidas en el Evangelio y que estemos firmes en la fe, que te conozcamos, Dios, para después sí poder llevar ese mensaje de salvación a nuestra ciudad. Oramos por nuestra ciudad, pedimos por nuestra ciudad. Capacítanos para servir a otros hermanos en la fe y para servir a otros que aún no te conocen. Oramos, Dios, por el mensaje de esta mañana también. Y te pido, Señor, que seas dando tu dirección a mis palabras y ayudándome a explicar las buenas nuevas de salvación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a pasar a nuestro tiempo de reflexión bíblica. Y antes de iniciar,
me gustaría decir que el bosquejo de esta enseñanza no es originalmente mío. Así que si hay alguna cita que yo mencione y a usted le gusta, o una frase que le llame la atención, o una ilustración que también lo impacte, bueno, posiblemente el crédito sea para alguno de los autores que influyó en la estructura de este mensaje. La charla que voy a dar a continuación es la más importante que voy a predicar en toda mi vida. Y no solamente es importante para mí, también es importante para ti. ¿Por qué? Bueno, porque si tú no entiendes el mensaje que vas a oír a continuación, entonces va a ser imposible que entiendas a Jesús. Si tú no entiendes lo que yo voy a predicar enseguida, entonces va a ser imposible que conozcas a Cristo. Así que, ya sea que estés escuchando este mensaje por primera vez o que ya hayas escuchado este mensaje antes, yo quiero invitarte a que dejes cualquier distracción que tengas a la mano y me prestes toda tu atención. El mensaje que vamos a ver el día de hoy se titula El Evangelio. Nunca sabrás demasiado acerca del Evangelio. Muchas personas hoy en día, y especialmente algunos cristianos, piensan que hablar del Evangelio se ha convertido en algo rutinario y hasta un poquito aburrido. Ahora, si tú piensas de esa manera, humildemente yo tengo que decirte que no comprendes la profundidad del Evangelio. En uno de sus libros, el misionero Paul Washer escribió lo siguiente: como predicadores y como miembros de la iglesia, deberíamos considerar el Evangelio como digno de cuidadosa investigación a través de toda nuestra vida. Y es que, aunque hayamos vivido muchos años en la fe, aunque poseamos el intelecto de Jonathan Edwards y la perspicacia de Spurgeon, aunque hubiéramos memorizado cada texto bíblico relacionado con el Evangelio, aunque hubiéramos entendido cada publicación de los padres de la iglesia, los reformadores y los puritanos, y aunque hayamos pasado a través de todos los eruditos de la presente era, podríamos estar seguros de que no habríamos escalado ni la base de ese Everest que llamamos el Evangelio. En otras palabras, lo que Washer está tratando de decirnos aquí es que no importa cuánto sepas de la Biblia, ni cuántos libros te hayas leído, ni cuánto tiempo lleves siendo cristiano, nunca sabrás demasiado acerca de las buenas nuevas de salvación. Por eso, mi objetivo en esta mañana es presentarte o recordarte esta profunda verdad. Y no es fácil hacerlo porque es un tema amplio, es un tema profundo. Sin embargo, yo voy a tratar en esta mañana de presentar esta buena noticia como si fuese una narrativa de 4 capítulos. Vamos a ver el Evangelio en una narrativa de 4 capítulos. El primer capítulo es ¿de dónde venimos? El segundo capítulo se titula ¿por qué se dañó todo? El tercer capítulo se titula ¿cómo se arreglan las cosas? Y el cuarto, ¿cómo puedo yo volver por el buen camino? Esos son los 4 capítulos que vamos a ver. Así que iniciemos con el primero. ¿De dónde venimos? Importante pregunta. ¿De dónde venimos? Bueno, la respuesta es de Dios. Venimos de Dios. Note por un momento lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 4. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios.
Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El mundo y todo lo que existe fue creado por Dios. En las mismas palabras del apóstol Juan, todas las cosas fueron hechas por Él. Ahora, ¿por qué Dios creó el mundo y por qué nos creó a nosotros? Bueno, algunas personas piensan que lo hizo porque necesitaba compañía, porque necesitaba amor, porque necesitaba servicio o porque de pronto se sentía solo. Sin embargo, ese pensamiento es un pensamiento equivocado, es un pensamiento errado. Dios no nos creó a nosotros porque nos necesitara. Si pensamos de esa manera, tenemos que resetear nuestra cabeza. Dios no nos creó porque nos necesitara. Recordemos que nuestro Dios es un Dios trino. Y desde la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han amado, se han adorado y han gozado y servido mutuamente. Entonces, en el Dios Trino siempre ha existido amor, siempre ha existido amistad, siempre ha existido comunidad y servicio mutuo. Dios nunca ha estado solo. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Entonces, si Dios no nos creó porque nos necesitara, ¿cuál fue el motivo? Bueno, debido a que nos creó a su imagen y semejanza, Dios nos diseñó para compartir su amor y su servicio. Si desde la eternidad la Trinidad se ha amado y servido mutuamente, entonces nosotros, los portadores de su imagen, debemos amar a Dios, debemos servir a Dios y también debemos amarnos y servirnos los unos a los otros. El Señor creó un mundo bueno, un mundo que Él cuidaba y creó a unos seres humanos que fueron llamados a adorarlo, a conocerlo y a servirlo. Así que, ¿de dónde venimos? Bueno, venimos de Dios. Segundo capítulo. ¿Por qué se dañó todo? Bueno, la respuesta es por el pecado. Venimos de Dios, fuimos creados a su imagen, pero todo se dañó por el pecado. Como lo vimos hace un instante, el Señor nos había creado para adorarlo, para servirle y también para que amáramos y sirviéramos a los demás. Si la humanidad viviera en ese diseño que Dios había establecido originalmente, hoy podríamos decir que seríamos completamente felices y viviríamos en un mundo perfecto. Sin embargo, todos sabemos que algo salió mal, algo terrible pasó. De acuerdo con Génesis capítulo 3, la raza humana se alejó de Dios, se rebeló contra Él. Y en vez de vivir para el Señor y para el prójimo, ahora llevamos vidas centradas en nosotros mismos. Es más, debido a que nuestra relación con Dios se rompió, nuestra relación con otros seres humanos, nuestra relación con la creación y nuestra relación con nosotros mismos también está rota. El pecado rompió todo. El mundo está infectado y perjudicado por el pecado. ¿Y sabes algo? El pecado cosecha terribles consecuencias. Tiene sus consecuencias. ¿Cuáles? Es posible que te preguntes. Bueno, en primer lugar, el pecado cosecha esclavitud espiritual. Observe algunas de las palabras de Jesús en Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió:
En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. En nuestra condición caída, los seres humanos no hacemos de Dios ni nuestro mayor amor o nuestro mayor tesoro. Generalmente nosotros procuramos tener el control de nuestras propias vidas persiguiendo otras cosas. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, vivimos para el dinero, vivimos para hacernos un nombre, para tener una carrera profesional, vivimos para nuestra familia. Algunos viven por la fama, otros viven por el romance, otros por el sexo, por el poder, por la comodidad y también por causas políticas. Si Dios no es tu mayor bien, entonces una de estas cosas puede ser tu bien más preciado. Pero ¿sabes qué? La realidad es que en vez de conseguir el control de tu vida persiguiendo esas cosas, al final te terminas convirtiendo en esclavo de ellas. Todos los seres humanos, ya sea que seamos creyentes o no, vivimos por algo. Y si ese algo no es Dios, tú vas a estar persiguiendo otras cosas y vas a vivir con miedo de perder esas cosas y vas a sentirte frustrado y furioso si no consigues lo que estás persiguiendo. El novelista David Foster Wallace, antes de suicidarse, dio un discurso en una universidad y él pronunció estas palabras en un discurso. Él dijo: todo el mundo adora algo. La única opción que se nos ofrece es escoger lo que adoramos. Y la razón apremiante para tal vez escoger algo de tipo divino o espiritual es que cualquier otra cosa que adores te comerá vivo. Si adoras el dinero o las cosas materiales, si es de ellas de donde extraes el verdadero significado de la vida, nunca tendrás suficiente. Nunca sentirás que tienes bastante. Adora tu cuerpo, tu belleza y tu atracción y siempre te verás horrible. Y cuando el tiempo y la edad comiencen a mostrar sus huellas, morirás 1.000.000 de veces antes de que finalmente te golpeen. Adora el poder. Terminarás sintiéndote débil y temeroso y necesitarás ser más poderoso que otros para adormecer tu propio miedo. Adora tu intelecto, ser visto como alguien inteligente y acabarás por sentirte un idiota, un fraude, siempre al borde de que te descubran. Pero el engaño de estas formas de adoración es que son inconsistentes, son posiciones preestablecidas. En resumen, si nosotros no somos esclavos de Dios, si Él no es nuestro bien más preciado, entonces vamos a ser esclavos de cualquier otra cosa. Esclavos de nuestro propio pecado, esclavos del dinero, esclavos del sexo, esclavos de la belleza, esclavos del intelecto, esclavos de la fama, de cualquier otra cosa, de cualquier otro pecado. El pecado nos esclaviza. La segunda consecuencia fundamental del pecado es que trae condenación. Hay un pasaje en Romanos capítulo 6, versículo 23 que dice lo siguiente: porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros no solamente sufrimos por causa del pecado, también somos culpables debido al pecado. Y generalmente cuando las personas escuchan eso, dicen: mire, yo no soy religioso, yo no leo mucho la Biblia, pero yo soy una buena persona. Y al final lo que importa es que yo sea una buena persona. La pregunta es, ¿será eso cierto? ¿Será eso suficiente ante los ojos de Dios? Imagínense por un momento una mujer que sea pobre y que
sea viuda y solamente tenga un hijo. Esa mujer educa a su hijo con buenos principios, le enseña a ser responsable, le enseña a ser honesto, le enseña a decir la verdad, le enseña a trabajar duro. Y aunque esta mujer no tiene muchos recursos, de los poquitos ahorros que tiene, logra pagarle la universidad a su hijo. Pero un día, cuando este joven se gradúa, se va de su casa y nunca más vuelve a ver a su mamá. De vez en cuando le manda una ancheta navideña, pero nunca le contesta las llamadas, no le contesta los mensajes de WhatsApp, nunca la vuelve a ver. Nunca. Y aunque este hombre vive como su mamá lo educó, siendo un hombre correcto, siendo un hombre íntegro, él dejó a su mamá en el olvido. Pregunta, ¿es eso aceptable? ¿Es aceptable que él sea un hombre correcto en su trabajo, aunque al final de cuentas haya dejado a su madre sola y abandonada? Yo diría que no. No sé qué piensa usted. Yo diría que no. Él estaba viviendo bien, pero él desatendió a la persona que le había dado absolutamente todo. Y esa acción de él es algo condenable. Bueno, ahora véalo de esta manera. Si Dios lo creó a usted, si Dios te creó a ti y Dios te ha dado todo, no es suficiente que te consideres una buena persona. Si has pecado, ya has ofendido a Dios. Si has pecado, ya tienes una cuenta pendiente con Él. Y todos nosotros somos pecadores. Y el pecado trae condenación. La paga del pecado es la muerte. Todos tenemos una deuda con Dios a causa de nuestra iniquidad y esa deuda hay que pagarla. Hay que pagarla. El problema real con esa deuda es que no tenemos cómo pagarla. No hay manera de hacerlo. No basta con ser buena gente, no basta con ser buena persona. No es suficiente. Entonces, el pecado trae esclavitud y condenación. ¿Por qué se dañó todo? Por el pecado. Pasemos ahora a nuestro siguiente encabezado, pero antes de que pasemos a él, es bueno que sepas que el siguiente capítulo de los 4 es el capítulo central de esta historia. Es el capítulo más importante, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Bueno, porque los otros capítulos nos ayudan a entender la persona de Cristo, nos ayudan a entender la necesidad de la obra de Cristo y también el último capítulo nos va a ayudar a entender cómo debemos responder a la salvación de Cristo. Pero en este tercer capítulo vamos a ver explícitamente el Evangelio. Así que vayamos a él. ¿Cómo se arreglarán las cosas? ¿Cómo se arreglarán las cosas? La respuesta es por Cristo. Cristo es la respuesta. Al caer en pecado, la humanidad estaba alejada de Dios, la humanidad estaba en esclavitud de su pecado y además está condenada. No obstante, hay esperanza en Cristo porque en Él todo es reivindicado. Y hay tres formas en las que Cristo arregla las cosas. Esas cosas que están rotas, esas cosas que están dañadas, bueno, Cristo es la respuesta para arreglarlas y hay tres formas en que Él las arregla. En primer lugar, Jesucristo arregla las cosas por medio de su encarnación. Como lo dijo C.S. Lewis, nosotros no nos relacionamos con Dios de la misma forma en que una persona de un primer piso se relaciona con una persona de un segundo piso. Aunque muchos ven su relación con Dios así, pero no nos relacionamos así con Él. Más bien, nosotros nos relacionamos con Él de la misma manera en que un escritor de un libro se relaciona con sus personajes. Es una relación de creador y criatura.
Ahora, los personajes del libro no podrían saber nada acerca del autor a menos de que el escritor pusiera información suya en la historia. Y en cuanto a lo que tiene que ver a el cristianismo, Dios nos ha dado más que información. El Dios en el que nosotros creemos, nuestro creador, se introdujo en la historia, irrumpió en la historia, se encarnó y habitó entre los hombres. Se dice que Dorothy Sayers, una escritora de novelas de detectives y de misterio, en una oportunidad creó un personaje en sus libros y una de las características de ese personaje protagonista es que era un hombre muy solitario. Con el paso del tiempo, dentro de la narrativa de Sayers apareció un personaje que tenía las mismas características que la escritora. Y muchos dicen que de alguna manera Dorothy Sayers vio el mundo que había creado, vio a su héroe, se enamoró de él y se introdujo en la historia de su libro para salvarlo. Creó un personaje con sus características para salvar a su héroe. Eso suena muy conmovedor. Pero ¿saben qué? Eso no es ni siquiera igual de conmovedor o igual de sorprendente a la encarnación de Cristo en el mundo. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Notó eso? Habitó entre nosotros. Por decirlo de alguna manera, Dios contempló el mundo que había creado, vio a la humanidad extraviada y sintió compasión de su pueblo. Por eso se introdujo en la historia como el personaje principal. Él es el personaje principal. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, vino al mundo en forma humana. Se encarnó, se hizo hombre. Ahora, la segunda manera en que Cristo arregla las cosas, además de la encarnación, es por medio de la sustitución. Además de arreglar las cosas por la encarnación, arregla las cosas por la sustitución. Debido a que nosotros somos culpables y estamos condenados, Dios, como juez justo, no puede hacerse el de la vista gorda ante nuestros pecados. Y ustedes deben saber algo, porque la gente dice, bueno, que los pase por alto y ya. ¿Saben algo? Arrepentirse no es suficiente. Alguien tiene que pagar por el pecado. Alguien tiene que pagar por eso. No es suficiente solo con decir lo siento o arrepentirse. Por ejemplo, si nosotros supiéramos que un juez va a dejar en libertad a un criminal, a un asesino, solamente porque el asesino dijo lo siento, o el asesino se siente algo arrepentido, como sociedad nosotros no permitiríamos eso. Entonces, si nosotros no aprobamos eso, ¿qué nos hace pensar que Dios sí lo va a hacer? Alguien tiene que pagar por nuestros pecados. El hecho de que haya perdón no quiere decir que no haya un costo. Es como cuando nosotros perdonamos a alguien. Cuando alguien nos hace daño o cuando alguien nos quita dinero, si nosotros perdonamos a esa persona, aunque esa persona no pague un costo, el costo lo terminamos asumiendo nosotros. Por ejemplo, si usted
perdona una deuda de dinero, la otra persona ha sido perdonada, no tiene que pagar nada, pero usted ha asumido el costo de la deuda, porque usted nunca recuperó su dinero. Bueno, algo similar ha hecho Dios en la sustitución. Él ha sido el único que ha vivido una vida perfecta. Y por vivir una vida perfecta, al final de su vida, Cristo merecía bendición y merecía aceptación. Todo lo opuesto a lo que merecíamos nosotros, los pecadores, que merecíamos maldición y rechazo, condenación. Sin embargo, Jesús recibió en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, el rechazo y la condenación que nosotros merecemos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros creyésemos en Él, recibiésemos la aceptación y la bendición que Él se merecía por su obediencia. Él pagó por nosotros. Y al creer en Él, Él nos justifica y nos declara justos. Eso es algo maravilloso. Él tomó nuestro lugar. Él pagó las consecuencias de nuestro pecado cuando merecía otra cosa. En palabras de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Miren, no hay nada más conmovedor que la historia de alguien que da su vida para salvar a otros. Y cuando nosotros entendemos esto, cuando entendemos que Jesús murió en nuestro lugar, eso lo cambia todo. Eso cambia la forma en cómo vemos a Dios, la forma en cómo nos vemos a nosotros mismos y la forma en cómo vemos el mundo. La tercera forma en que Jesús arregla las cosas es por medio de la restauración. Entonces recuerde, el Señor arregló las cosas por su encarnación, su sustitución, pero también por la restauración. ¿Y la restauración de qué? Bueno, la restauración final de todo lo que está descarriado en el mundo. La primera vez Jesús vino a sufrir por nuestros pecados. Pero en su segunda venida Él va a venir a juzgar al mundo. En su segunda venida Él va a poner fin a toda maldad, Él va a poner fin a todo sufrimiento, a toda corrupción y a toda muerte. Y la creación espera por ese momento. Observe lo que dice Romanos capítulo 8, del versículo 19 al versículo 21. Porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Todo esto significa que la redención de Cristo no se refiere únicamente a nuestras almas, ni se refiere a que escapemos de la maldición del mundo físico. Más bien la meta final es la renovación y restauración del mundo material y de nuestras almas y nuestros cuerpos. En otras palabras, el Evangelio no solamente es esperanzador para nuestras vidas, es esperanzador para toda la creación. El Evangelio es tan grande, que va más allá de nosotros. Trasciende la raza humana.
La redención del Evangelio no cambia solo nuestras vidas, transforma y transformará todas las cosas. Eso es algo increíble. Un día ya no va a haber más enfermedad, un día ya no va a haber más muerte, un día ya no va a haber más homicidios, un día ya no va a haber más dolor, un día ya no va a haber más angustia, un día ya no vas a tener que mirarte al espejo y sentirte mal a causa de tu pecado, un día ya no va a haber más injusticia, un día ya no va a haber más abuso, un día ya no va a haber más dolor. ¿Por qué? Porque el Evangelio transforma todo. Va a transformar todo, nuestras vidas y nuestro entorno. En resumen, todas las cosas se arreglarán por Cristo. Y la forma en cómo Él restaura todas las cosas es por medio del Evangelio. Por medio de su encarnación, por medio de su sustitución y su restauración final de todas las cosas que están mal, estropeadas. Es maravilloso. El Evangelio es maravilloso. Y para terminar, último capítulo. ¿Cómo puedo volver por el buen camino? ¿Cómo puedo volver por el buen camino? La respuesta es por fe. Por fe. Jesús murió por nuestros pecados y se levantó de la tumba. Si colocamos nuestra fe en Él, nuestros pecados pueden ser perdonados y podemos estar seguros de que vamos a pasar la eternidad con Dios y también estar seguros de que un día vamos a ser levantados de la muerte, así como Cristo fue levantado de la muerte. Debemos creer en Cristo. Debemos poner nuestra fe en Él. Ahora, un momento, ¿qué significa creer en Cristo o depositar nuestra fe en Él? Bueno, para comprender esto, nosotros debemos entender lo que significa la salvación por fe. Y yo quiero que escuches muy bien esto. Creer en Cristo no significa que tu pecado es perdonado y ya como que la cuenta está en cero, entonces es un nuevo comienzo y ahora tienes que tratar de portarte bien, de portarte mejor de como te portabas antes. Y ya, eso es creer, como tratar de no perder la salvación. Si tú piensas de esa manera, tú estás poniendo tu fe en ti mismo. Te estás haciendo a ti tu propio salvador. Vas a acudir a tus esfuerzos morales, a tu comportamiento para estar bien con Dios, pero eso no es creer. Eso nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros va a ser perfecto en esta vida. Vamos a fallar. Incluso las mejores acciones que hacemos en este mundo están manchadas por egoísmo, están manchadas por motivos impuros. El Evangelio significa que cuando nosotros creemos, entonces ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Escucha esto. Poner nuestra fe en Jesús no es esforzarnos más. Poner nuestra fe en Jesús es transferir nuestra confianza a Él. Es dejar de confiar en nosotros para empezar a confiar en Cristo. Es pedirle a Dios que nos acepte. No porque hayamos hecho cosas buenas o vayamos a hacer cosas buenas, sino que es pedirle que nos acepte por lo que Jesús ya hizo. No por lo que nosotros hacemos, por lo que Él ha hecho. Y cuando nosotros oramos de esa manera, cuando transferimos nuestra confianza a Cristo, entonces somos aceptados en la familia de Dios, somos adoptados por el Señor, recibimos su perdón, recibimos su amor eterno. Note lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. De acuerdo con Juan,
Al creer en Cristo, recibimos el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y eso significa que Él nos concede el derecho a su amor paternal y a su amor eterno. Amén. Yo no sé cuántas veces has escuchado este mensaje. Sin embargo, ahora mismo, yo no quiero que pienses en el número de veces que has escuchado esta enseñanza. Más bien yo quiero invitarte a que te preguntes lo siguiente. ¿Has creído en Cristo? ¿Tú has depositado tu fe en Él? Y yo no te estoy preguntando si intelectualmente tú estás de acuerdo con lo que yo acabo de enseñar. Ni siquiera te estoy preguntando si lo apruebas. El asunto aquí es, ¿crees en Cristo, sí o no? Ese es el punto. Y ese es el punto porque fuera de Cristo no hay salvación para ti. No importa cuán buena persona te consideres. No importa si te consideras buena gente, responsable, respetuoso. Tú necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. Y este es un tiempo adecuado para que evalúes tu fe. Mira, la iglesia está repleta de personas que creen que entienden el evangelio, pero no tienen ni idea de lo que significa. Hay personas que creen que ya lo entendieron, pero siguen depositando su fe en ellos mismos como si fuesen aceptados por sus obras o como si su salvación dependiera de ellos mismos. Como si de sus obras dependiera su relación con Dios. Eso no es creer en Cristo, eso no es el evangelio. Así que por un momento pregúntate, ¿en realidad lo has entendido? ¿O solo te sientes de acuerdo con él? ¿O solo lo conoces intelectualmente? Y mira, esto es importante porque, como lo dije al inicio, si tú no entiendes el evangelio, entonces no entiendes a Jesús. No conoces a Jesús. En esta mañana, yo quiero invitarte al arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados y deposita toda tu confianza en aquel que vino a salvar lo que se había perdido. Tú fuiste creado para conocer a Dios, para amar a Dios, para glorificar a Dios y para servirlo. Fuiste creado para amar a los demás y para servir a los demás. Y si tú has estado viviendo para ti mismo y has perseguido otras cosas que no son Dios, tú eres esclavo de tus pecados, de tu maldad y estás condenado. Pero si tú vienes a Cristo y crees en aquel que se encarnó, en aquel que vivió una vida perfecta y murió en nuestro lugar, en aquel que restaurará todas las cosas, entonces sabrás quién es Cristo, serás perdonado y entenderás lo que es la vida eterna. Probarás la vida eterna, conocerás a Dios y conocer a Dios es tener la vida eterna. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra y te damos gracias por este glorioso evangelio. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda evaluar su fe a la luz de estas verdades. Y no solamente oro por los que me escuchan, sino oro por mí mismo, por las personas que me acompañan en este lugar, Dios. Afírmanos fuertemente en la roca de las buenas nuevas de salvación. Que este mensaje penetre lo más profundo de nuestro corazón. Y si tenemos un corazón de piedra, que en tu soberanía, Señor, y en tu misericordia y en tus decretos, seas tú obrando y dándonos corazones de carne. Te necesitamos de todo corazón, Señor. No podemos seguir adelante sin ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ha sido un tiempo muy especial. Como se los dije al inicio y lo digo en serio, esta es una de las enseñanzas más importantes que podré dar en toda mi vida. Espero que podamos meditar juntos en ella y
que podamos evaluar nuestra fe a la luz de las verdades que aprendimos en esta mañana. Hay dos personas del Core Group que están de cumpleaños y van a estar de cumpleaños. Una de ellas es Nidia Sogamoso, que cumplió años esta semana, y el día de mañana, creo que el día lunes, cumple años Saúl Santamaría. Y no queríamos dejar pasar este tiempo sin orar por ustedes y darle gracias al Señor por sus vidas y darle gracias a Dios porque hacen parte de este core group y de este deseo que tenemos de plantar una nueva iglesia. Oremos entonces juntos por ellos. Señor, te quiero dar las gracias por Nidia, Señor, y dar las gracias por Saúl. Hoy tenemos el privilegio de decir que son nuestros hermanos y tenemos el privilegio de orar por ellos y de darte las gracias porque tú les has dado, Señor, un año más de vida. Un año en el que tú estarás manifestándote en ellos, un año en el que tú estarás afirmándolos en su fe, un año en el que tú estarás haciendo de ellos cada vez creyentes que se conformen más a la imagen de Cristo. Gracias por sus vidas, gracias por las vidas de sus familias, gracias por la misericordia que has extendido hacia ellos y sobre todo gracias por tu gracia y tu bondad hacia estas dos personas. Cuán bueno eres, Dios, con ellos y cuán bueno eres con nosotros al permitirnos celebrar un año más de sus vidas. Te damos gracias por ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, Nidia, Saúl, un abrazo grande nuevamente de cumpleaños. Y bueno, ya para finalizar, como a manera de anuncios, si alguno de ustedes quiere realizar alguna ofrenda, algún aporte para esta obra que estamos iniciando de plantación de iglesia, en la parte de abajo de este video van a encontrar claramente todos los datos que necesitan para poder hacer llegar su aporte o para poder hacer llegar su ofrenda. Que el Señor los bendiga y esperen este próximo miércoles un video del aterrizaje ligado a el sermón de esta mañana. Dios los bendiga.